etiología multifactorial, ya que en ella pueden intervenir factores genéticos, epigenéticos, del medio ambiente, el microbioma, las bajas concentraciones de vitamina D en la sangre e incluso enfermedades alérgicas. De igual manera, nos venían unas tablas en las cuales se evidenciaban factores de riesgo para la proteína de la leche de vaca, como por ejemplo antecedentes familiares, ya sea como por ejemplo una alergia materna, lo que habíamos comentado en las primeras clases, que se ha visto un incremento debido a que en los últimos años ha incrementado el nacimiento por vía cesárea. También la conjunción, ¿no?, de alergia materna más nacimiento por cesárea, una alimentación mixta que vamos a ver más adelante, una edad materna mayor a 30 años, lactancia materna menos de 3 meses, que lo vamos a abordar un poco más adelante, las concentraciones bajas de vitamina D en la sangre. Y tenemos que los factores de riesgo otros factores de riesgo relacionados van a estar dados por dermatitis atópica, asma y una atopia familiar. Ahora bien, dentro de la fisiopatología, tenemos que en los últimos años este incremento en la incidencia de esta patología han traído consigo diferentes hipótesis con las cuales se busca explicar el porqué de esta aparición de esta alergia. Sin embargo, no se ha demostrado que sea una única hipótesis, sino más bien va por el camino de que puede haber la conjunción de diferentes hipótesis que estén actuando para que se esté dando esta situación. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado al principio de la exposición microbiana, que entraría dentro de la teoría de la higiene, exposición alimentaria, retraso en la introducción, que ya sea temprana o tardía, una exposición dual por vía cutánea o vía oral, que también nos lleva a evitar la tolerancia oral al alimento, una inmunomodulación nutricional, que nos habla de factores reguladores en los alimentos, y otros factores, hablando, por ejemplo, en obesidad, aditivos, modificaciones genéticas, etc. Ahora bien, entrando más tal cual a la fisiopatología, es como tal un repaso a lo que ya hemos hablado anteriormente con respecto a la inflamación alérgica. Y tenemos que en un principio tenemos lo normal, ¿no?, que es la tolerancia. Entonces, al perder esta tolerancia, nos lleva a que el paciente se sensibilice. Y lo que ya habíamos mencionado, que la sensibilización, pues va a haber una exposición hacia el antígeno alimentario, el cual puede ocurrir por diferentes vías, digestiva, cutánea y respiratoria, por ejemplo, en especial cuando hay una falla en los mecanismos de protección de estos, cuando se encuentran epitelios dañados. Es entonces en que las células dendríticas, por ejemplo, las células dendríticas CD103, que está en mucosa, y CD11, que se encuentra en piel, pues van a ser, como sabemos, las encargadas de presentar los antígenos a los linfocitos T, los cuales van a tener una diferenciación gracias a un estado en el que favorece, por ejemplo, la interleucina 4, favorece la diferenciación a TH2. Y de igual manera, estos epitelios dañados van a estar secretando diferentes citocinas, a las que conocemos como alarminas, que hemos estado mencionando en todas las clases, interleucina 25, 33 y la TSLP, que también van a favorecer esta diferenciación, ¿no? Entonces, al haber esta diferenciación, pues vamos a tener una respuesta de TH2, en la cual van a estar secretándose
estos linfocitos, estas interleucinas 4, 5, interleucina 9, interleucina 13, que como sabemos van a dar pauta a que haya una diferenciación del cambio de isotipo de interleucina M e interleucina E, por ejemplo, ¿no? También la interleucina 5, principal factor quimiotáctico de eosinófilos, la interleucina 13, que se ve muy, tiene un alto efecto en la remodelación tisular, y pues como tal la respuesta inflamatoria, donde vamos a tener diferentes tipos de células, eosinófilos, mastocitos, linfocitos B, etcétera, ¿no? Y por otra parte, tenemos la no medida por IgE, donde van a verse involucrados mecanismos TH2, y también se va a ver involucrada aquí una célula linfoide innata tipo 2, la cual va a tener, al igual que un patrón similar de secreción de citocinas, como lo es la producción de interleucina 4, 5, 19, 13 y 14. Entonces, pero en este caso vamos a encontrar una baja producción de interleucina 4, lo que no va a favorecer el cambio del isotipo IgE, mientras por otro lado tenemos que sí va a haber una producción alta de interleucina 5, interleucina 9 y 13, las cuales van a favorecer esta reacción inflamatoria sin que haya una IgE de por medio. Ahora bien, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que en los primeros meses de vida podemos encontrar síntomas menores que no van a ser específicos, como por ejemplo la regurgitación, los cólicos y el estreñimiento. Sin embargo, podemos encontrar una alta asociación de estos síntomas con dolor abdominal, migraña, alteraciones de sueño, asma, incluso pues rinitis alérgica, dermatitis atópica, los cuales se ven más relacionadas cuando es una edad pediátrica. Los síntomas van a depender del tiempo que va a transcurrir a partir de la ingestión de la leche, y tenemos que pueden afectar diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, en la piel vamos a encontrar que puede haber síntomas de urticaria, eritema, angioedema, prurito, eczema, ardor. En las mucosas como la conjuntiva puede haber hiperemia, edema, prurito, epífora. En la nariz, rinorrea, congestión, estornudos en salva, prurito, orofaringe, prurito, molestias, edema. En los labios, lengua, paladar y ambos, y así, por ejemplo, en el respiratorio, molestias de prurito, edema faríngeo, tos, sibilancias, dificultad respiratoria, presión torácica, disnea, datos de asma. En el digestivo podemos encontrar disfagia, náuseas, regurgitación, vómitos, dolor abdominal, cólicos, estreñimiento. En el sistema nervioso, cefalea, astenia, dinamia, pérdida del conocimiento, irritabilidad. En el sistema cardiovascular, hipotensión, taquicardia o bradicardia, extremidades frías, palidez, insuficiencia circulatoria periférica o central, y sistémicas, pues dar pauta a lo que es la anafilaxia. Ahora bien, dentro del diagnóstico nos mencionaba el texto que son 3 puntos claves en el diagnóstico: una buena historia clínica, determinación de IgE específica oral, que pues ya lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, en la historia clínica tiene que ser una historia clínica bien detallada, y como tal esta historia clínica sigue siendo pues la prueba y mencionaba que nos va a orientar como tal de una mejor manera hacia el diagnóstico. Y tenemos que hacer énfasis en preguntar de los antecedentes familiares de atopia, antecedentes personales de enfermedad alérgica, detalles de cómo ocurrió esta reacción, factores que pueden estar involucrados, los signos, los síntomas, la respuesta al tratamiento y la recurrencia al cuadro. Ahora bien, tenemos 2 pautas. Cuando la historia clínica es inconsistente, vale la pena investigar
otros mecanismos por los cuales haya sucedido. Por ejemplo, la contaminación del alimento. En este caso podemos encontrar que el alimento haya estado contaminado con toxinas o inclusive alimentos que tengan histamina o precursores de ella, o que haya una intolerancia metabólica como es la intolerancia a la lactosa, la cual ya habíamos mencionado, o reacciones no dependientes de mecanismos inmunológicos. Y por otra parte tenemos una historia clínica consistente. En este caso tenemos que buscar más a detalle la velocidad y el tiempo en el que se dio la reacción y encontrar los datos relacionados o no relacionados a un mecanismo mediado por IgE. Ahora, dentro de la prueba de IgE específica vamos a tener tres aspectos. Cuando la prueba demuestra presencia de IgE específica y además tenemos una clínica que se correlaciona y una historia clínica que de igual manera se ve correlacionada con el cuadro clínico, pues vamos a hablar de que los resultados son positivos. Cuando la prueba demuestra la presencia de IgE específica, pero no hay una correlación clínica, esto quiere decir que va a existir una sensibilización, pero tal cual no va a haber una respuesta alérgica. Mientras que también podemos tener que haya una prueba que no demuestre la presencia de IgE específica, y en este caso es importante realizar una prueba de reto oral, debido a que, como ya les había mencionado antes, pues son diferentes mecanismos que pueden estar mediados por IgE, como sería el caso de buscar la IgE específica, o no mediados por IgE. Ahora bien, dentro de la prueba de reto oral, que ya lo habíamos mencionado, pues tiene que ser bajo la supervisión de un médico especialista y sobre todo contar con todos los recursos necesarios, los medicamentos, para poder tratar una reacción, pues en este caso cualquier tipo de reacción que pueda presentar el paciente, y sobre todo pues una reacción anafiláctica, ¿no? Y en este caso la prueba de reto oral puede ser positiva, puede ser positiva tanto en mecanismos mediados por IgE como en mecanismos no mediados por IgE. Y pues esta diferenciación se tiene que hacer previamente. Ahora bien, dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, antes se mencionaba que existían diferentes métodos. Como les había mencionado, pues son métodos, los que les mencioné son métodos aprobados, pero de igual manera hay métodos no aprobados que no tendría mucho sentido: las pruebas cutáneas intradérmicas, la prueba de parche, la medición de proteínas catiónicas eosinofílicas, e inclusive hay unos métodos diagnósticos que se están investigando con respecto a la identificación de la IgE específica, los cuales van encaminados a diferenciar los diferentes componentes alérgicos de la proteína de la leche. Por ejemplo, podemos tener una proteína, pero en esta proteína pueden identificarse diferentes epítopes, los cuales pueden ser reconocidos pues por diferentes células dendríticas, y esto ocasiona en muchas circunstancias pues reactividades cruzadas, y es por eso importantes este tipo de investigaciones para tener en cuenta el epítope específico y el que va a provocar como tal una reacción más evidente. Dentro del diagnóstico diferencial, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, sería la intolerancia a la lactosa específicamente. Como tal, pues la lactosa es un disacárido encontrado en la leche de los mamíferos, por lo que esta enzima se localiza frecuentemente en la mucosa yeyunal, y pues puede haber diferentes formas de presentación de la mala digestión de esta lactosa. Puede haber alactasia congénita o diferenciación o deficiencia congénita de la lactosa, mala digestión de esta lactosa, ¿no? Pero los síntomas principales que van a estar
dados en esta intolerancia a la lactosa. Son síntomas clínicos que incluyen el dolor abdominal, la distensión abdominal, flatulencias, diarrea, las cuales van a ocurrir en pocas horas después del consumo de la lactosa. Dentro del tratamiento, tenemos que el tratamiento actual y del que ya habíamos mencionado anteriormente, pues va a ser la eliminación de la dieta, va a ser eliminar de la dieta el consumo de derivados de la leche, ¿no? que posean este tipo de proteínas. En niños que sean alimentados en forma exclusiva con leche materna, debe continuarse esta lactancia. Y lo que habían mencionado, la pregunta de la compañera la clase pasada, en este caso la madre es la que tenemos que hacer esta eliminación de este tipo de alimentos de la dieta de la madre, ¿no? Que son los que pueden llegar a afectar hasta cierto punto al lactante. Y como sabemos, pues al ser un producto, un alimento bastante usual, puede haber exposiciones accidentales, ya sea que los pacientes no sepan tal cual el contenido de los alimentos que estén consumiendo. Y en este caso, se pueden tratar. El tratamiento que podemos estar utilizando, pues principalmente son antihistamínicos orales, para lo que serían reacciones cutáneas o digestivas leves, e inclusive podemos, si llegase a haber una reacción anafiláctica, pues ya usar la epinefrina, ¿no? Aquí les tengo una tabla esta tabla venía en el capítulo de alimentos o ingredientes prohibidos que están relacionados con la proteína de la leche de vaca. Y aquí tenemos, por ejemplo, el aceite de mantequilla, aromatizante, caseína, casetato, fosfato, grasas de animales sin especificar. Tenemos harina con alto contenido proteico, lactato albúmina, lactoferrina, lactoglobulina, lactosa, lactulosa, proteínas que pueden utilizar proteínas de leche sin especificar el contenido, proteína de leche, suero de leche, saborizantes de azúcar, sólidos de leche, y pues realmente hay muchos alimentos en los cuales podemos encontrar este tipo de proteínas, alimentos procesados como productos cárnicos, pescados, postres, panadería y muchos más. Ahora bien, las guías de tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de vaca recomiendan, en el caso de que el niño se tenga que suplementar tal cual, tenga la necesidad de tener que suplementarse mediante sucedáneos, se pueden sustituir con una fórmula que tiene que ser hipoalergénica, y tal cual se recomienda que sea una fórmula extensamente hidrolizada de suero o caseína como una primera opción, mientras que fórmulas de aminoácidos se van a reservar para casos graves. Las fórmulas hidrolizadas de arroz y soya se posicionan en una segunda opción, y las fórmulas parcialmente hidrolizadas no son recomendadas para la alergia a proteína de leche de vaca. Y aquí tenemos una tabla de las diferentes sucedáneos de leche que se pueden estar utilizando con respecto a las presentaciones clínicas. Ahora bien, dentro de la prevención, tenemos que la alimentación con la leche materna en menores de 2 años y en forma exclusiva en los primeros 6 meses es útil para retrasar la aparición de síntomas de alergia. Se menciona que una introducción tardía, que nos referimos tardía después de 6 meses, puede favorecer la sensibilización a la mayoría de los alimentos, mientras que una introducción temprana entre 4 y 6 meses puede ayudar a esta intolerancia inmunológica.
Y un tema interesante dentro de este capítulo es el inicio de la alimentación complementaria, ya que, por ejemplo, diferentes organizaciones como la OMS, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, son organizaciones que recomiendan una lactancia materna exclusiva durante 6 meses y posterior a esta iniciar la dieta complementaria. Y hay otros organismos los cuales consideran aspectos de la maduración renal, inmunológica, gastrointestinal y neurológica, como asociaciones de la Sociedad Europea y Norteamericana, los cuales nos dan pauta a una recomendación de introducir los alimentos complementarios entre las 17 y 26 semanas de vida, que serían entre los 4 meses y medio y 6 meses y medio, me parece. Y bueno, aquí tenemos estas recomendaciones dadas por organismos internacionales, que por ejemplo en los lactantes sanos nacidos a término, es recomendante, la OMS recomienda que se inicie a los 6 meses y qué alimentos se pueden incluir. Ella dice que no hay restricciones, que se pueden introducir cualquier alimento. Mientras que no me acuerdo de estas siglas, bueno, asociaciones europeas, en una población de lactantes sanos con riesgo de alergia, en este caso recomiendan que sea idealmente a los 6 meses, pero no antes de los 4 meses. De igual manera, los alimentos, no hay restricción de alimentos, pero no hay evidencia de que retrasar los alimentos potencialmente alergénicos prevenga las alergias. De igual manera, los lactantes con alto riesgo de alergia también es recomendado idealmente después de los 6 meses, a los 6 meses y no antes de los 4 meses. Y en eso concuerdan diferentes organismos, mientras que la norma nos menciona que lactantes sanos nacidos a término y con antecedentes familiares de alergia se inicie específicamente a los 6 meses. Y el tipo de alimentación que pueden llevarse a cabo con respecto a la edad en meses, tenemos que de 0 a 6 meses, como todos los organismos internacionales recomiendan, exclusivamente lactancia materna, ¿no? A libre demanda. Ya cuando se tiene 6 meses a 7 meses podemos introducir puré o papillas, ya sea de carne, cereales, verduras, frutas, iniciar el consumo de agua 2 a 3 veces al día. Cuando son de 7 a 8 meses, se puede introducir puré, picados finos de alimentos machacados, y introducir alimentos como legumbres 3 veces al día. De 8 a 12 meses también son picados finos o en trozos, y agregar derivados de la leche, huevo, pescado, 3 a 4 veces al día y una colación. Y pues más de 12 meses ya se puede introducir una dieta familiar en trozos pequeños, frutas cítricas, leche entera, embutidos, pescados y mariscos, de 3 a 5 veces al día, 2 colaciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, la verdad es que yo prácticamente todo su compañero. Solamente hay que puntualizar algunas situaciones. Entonces, ¿quién nos quisiera compartir cuál es la composición respecto a proteínas de la leche materna? ¿Cuáles son las proteínas que vienen en la leche materna y que no vienen en la leche de vaca? O al contrario, ¿cuáles tienen la leche de vaca que no vienen en la leche materna? ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, se escucha. Ah, ok, muy bien.
Entonces, ¿cuáles son, doctores en general? Alguien que se lo sepa. ¿Ya llevaron pediatría? No, ¿Qué pasa, mamá? no. Caray. Estoy en clase. Bueno, los que ya llevaron pediatría, ¿recuerdan? ¿Saben? ¿O cuáles son las proteínas? Más fácil, ¿cuáles son las proteínas implicadas, doctora Adriana? Bueno, no sé si estoy bien, pero creo que tenía que ver con las proteínas de caseína, que era la lactoalbúmina también, o la lactoglobulina y la albúmina sérica. Ok, ¿y esas las contiene la leche humana o la leche de vaca o quién las contiene? Todas las dos están en la leche materna y la leche de vaca. Bueno, más fácil, ¿cuál es la proteína de la leche de vaca que nos genera una reacción de hipersensibilidad? ¿O cuáles son? Bueno, las caseínas que nos dijo. ¿Y todas estas están en la leche materna también? Doctora Ada Marina. Sí, doctor. Bueno, según yo, la que provoca más alergia es la beta-lactoglobulina. Y esa es la que, o sea, pues es que según yo es la que contiene aporte para provocar alguna alergia. Ok. Justamente la beta-lactoglobulina es una de las proteínas que no vienen en la leche materna o que se esperaría que no estuvieran como parte de la composición de la leche materna, ¿vale? Y que sí las podemos encontrar prácticamente en todos los sucedáneos de leche materna, ¿vale? Entonces, pues ahí de entrada ya la lactancia materna pues lleva todas las de ganar, ¿no? Respecto a las diferentes preparaciones de sucedáneos de leche materna, ¿vale? Y eso pues sin contar todos los factores de transferencia como hemoglobalinas que podemos tener a través de la leche materna. Bien. Bueno. Entonces, como bien comentó su compañero, ¿no? Pues pueden tener varios mecanismos de hipersensibilidad, no solamente los medios por IG, sin embargo, pues bueno, suelen ser los más comunes, ¿no? Y los que frecuentemente van a ver ustedes en su consulta, ¿vale? Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener mecanismos mixtos o que van a ser no mediados por inmunoglobulina E, que son casos, datos clínicos mucho más complicados, ¿vale? Son pacientes que no responden bien y rápido a la terapia convencional de inicio, ¿vale? Tenemos factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo siempre en todas las enfermedades alérgicas. ¿Qué es lo que vamos a buscar como primer factor de riesgo, doctor? Hay muchas manitas, doctora Diana. Que tenga antecedentes de familiares atópicos. Antecedentes heredofamiliares de atopia. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y que en efecto, y que la atopia, sobre todo si también llegó a presentar algún tipo de alergia alimentaria, específicamente a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Ya de forma sustancial el riesgo, ¿no? Y pues bueno, tenemos todas las hipótesis que ya nos platicó muy bien su compañero, nuevamente, ¿no? Factores de exposición y factores de protección. Entonces, factores de exposición, pues tenemos muchísimos, ¿no? Desde la misma vía de nacimiento, el microbioma, la exposición temprana a alérgenos alimentarios, ¿no? La exposición cutánea incluso, ¿no? De aquí también radica mucho la indicación o la sugerencia que los pacientes con dermatitis atópica o que tengan atopia en general, tengan enfermedad alérgica respiratoria, cutánea, alimentaria, la que gusten, preferentemente el jabón y crema que ocupen deba ser neutro, ¿vale? Sin fragancia, sin color, que no sea extracto de algo en general, porque ese extracto le puede llegar a sensibilizar a través de la piel, ¿vale? Entonces, la exposición cutánea puede llegarlos a sensibilizar de forma importante, ¿no? Y con alimentos altamente alergénicos como el cacahuate, las almendras, avellanas, que muchos productos pueden llegar a ser extractos justamente de esto.
hay factores nutricionales, ¿no? Como la vitamina D, antioxidantes como omega 3, que nos van a ayudar a disminuir este riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a actuar inhibiendo principalmente el inmunotipo TH2 y favoreciendo un inmunotipo TH1. Pues bueno, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Pues dependiendo. La gran mayoría van a tener sintomatología cutánea. ¿No? Es por esto justamente que si recuerdan la marcha atópica, la manifestación de dermatitis atópica y de alergia alimentaria prácticamente iban a la par. ¿Vale? Justamente los pacientes que podemos llegar a diagnosticar con dermatitis atópica, habrá que pensar, ¿no? Probablemente pueda llegar a tener una reacción de hipersensibilidad al contacto con la proteína de la leche. Y pues con un interrogatorio fácil y sencillo. ¿Cómo se alimenta su bebé? No, pues con leche materna. Bueno, pues habrá que hacer cierta sugerencia a la mamá de restricción, ¿no? Para ver si con esta restricción mejora nuestro paciente de dermatitis atópica, ¿no? Y pues si los papás nos comentan que está consumiendo alguna fórmula, ¿no? La que gusten, pues habrá que pensar que el paciente ya se expuso a la proteína de la leche y seguramente ya está generando la reacción de hipersensibilidad. Entonces, pues esos son factores importantes y prácticos para acabar en la consulta. Y pues bueno, ya más allá de la piel, puede generar sintomatología a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, o digestivo. Son los pacientes que tienen disfagia, que van a tener regurgitación importante, vómitos, van a estar irritables, pueden presentar dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, ¿vale? Entonces, bueno, esto siempre es importante para hacer el diagnóstico diferencial con el otro mecanismo que no es inmunológico y que es prácticamente intolerancia, ¿no? Intolerancia a la lactosa. Entonces, bueno, siempre esto es importante tenerlo en cuenta. La alergia a la proteína de leche de vaca da manifestaciones en cualquier otro órgano. Las intolerancias regularmente dan manifestaciones en el órgano afectado, ¿no? Que regularmente es gastrointestinal. ¿Bien? Ahora, ya que su compañero nos mostró todas estas leches y sucedáneos de leche materna, ¿cuál es la primera indicación? Bueno, si ustedes, doctores, tienen un paciente en el cual sospechan alergia a la proteína de leche de vaca, que tiene 4 meses de edad y está alimentado con leche materna, ¿cuál sería su indicación respecto a la alimentación? ¿Iniciar en alimentación complementaria? ¿Iniciar en alguna fórmula extensamente hidrolizada, parcialmente hidrolizada, una fórmula de aminoácidos? ¿O restringirían el consumo de lácteos en la mamá? ¿Qué es lo que harían, doctores? ¿Cuál sería su plan si les llega un paciente? Doctora Diana Juárez. Bueno, en el artículo pues nos manejaba un plan claro que decía que si nuestro paciente es menor de los 6 meses, las indicaciones son para la madre. En este caso, a la madre se le tiene que dar una dieta específica donde se tienen que restringir todos los productos o derivados de la leche de vaca o de diferentes leches, como es la de oveja o otro tipo de leches provenientes de otros animales, porque también tienen una reacción cruzada. Entonces a la madre se le va a dar una dieta restringida. También se le va a dar alimentos con alto contenido de calcio y también va a recibir suplementos de calcio. También se le va a dar una dieta a base de vitamina D y debemos alimentos bien productos que contienen algunas proteínas de vaca, como son los pescados, y se le van a decir como son algunos productos cárnicos, el pescado, postres o productos provenientes de panadería, hasta que el niño pueda tener una dieta complementaria después de los 6 meses. Ok, muy bien. Perfecto, pero entonces tal cual, ¿no? No hacemos restricción de la lactancia materna, ¿sale? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo más importante de todo lo que revisamos también en esta clase? Es promover la lactancia materna, ¿vale? No va a haber algún producto que pueda igualar las características de la leche materna. Hasta el momento no hay ninguno, ¿vale? Hay fórmulas muy, muy buenas, muy avanzadas, sin embargo, no se ha logrado emular las características tal cual de la leche materna, ¿vale? Entonces, no hay mejor producto, ¿bien? Aparte es preventivo.
Entonces, y es económico, es accesible. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en su servicio social seguramente van a tener varios casos de esto. ¿Y qué es lo que, por qué les van a llegar muchos? Porque de repente acostumbran el consumo de atoles o de algún otro alimento que no es la leche materna y que también se los dan a los bebés menores de 6 meses. ¿Qué es lo que va a generar esto? Pues una exposición temprana y aparición, ¿no?, de enfermedades. Van a tener pacientes que ven por dermatitis atópica, que ven por datos de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, es muy importante que ustedes puedan darle la indicación a la mamá del bebé, a la mamá del paciente. Ahora, si tenemos un paciente que ya está más grande, que ya tiene más de un año de edad, más de año y medio, en el cual la leche pues ya no es el alimento principal, entonces, ¿cuál va a ser la indicación, doctores? ¿Qué le van a sugerir o a dar como indicación a este paciente? De, digamos, 2 años de edad. 2 años de edad, que viene con datos de alergia a la proteína de leche de vaca, que viene con dermatitis atópica, que justamente detectaron que cuando consume algún producto lácteo tiene mayor expresión de la enfermedad cutánea. Y llega con ustedes a consulta para que le indiquen qué es lo que debe de hacer. Entonces, ¿cuál va a ser su indicación, doctores? Doctora Adriana Gutiérrez. Podría ser similar a la madre que cambie sus hábitos alimentarios y también recomendarle qué alimentos están prohibidos que tengan los ingredientes de la proteína de leche de vaca. Y también este capítulo menciona que cuando hay reacciones cutáneas, pues de tratamiento médico se le puede incluir un uso de antihistamínicos orales. Ok, bueno, muy bien. Entonces tienen un paciente, en este caso, un paciente de 2 años, ¿no?, en el cual, pues, realmente los lácteos ya no son su alimento base o principal, que se espera que ya esté incluido en la alimentación familiar. Entonces habrá que hacer la restricción del consumo de esta proteína en todas sus presentaciones, en todas sus variedades, ¿vale? Lo ideal es que no deba consumir ninguna variedad de esta proteína. Incluso habrá que ser extensivos, ¿no?, en galletas, pan, pasteles, todos estos productos o alimentos que podrían contener la leche, porque recuerden que la leche de vaca, la proteína de leche de vaca, ¿a qué clase de alérgenos alimentarios pertenece? ¿Y qué características tiene esta clase, doctores? Vemos, doctora Carolina de Los Ángeles. Sí, es tipo 1, también llamados los verdaderos o completos, porque tenían la característica de ser estables. Ok, estables y resistentes, ¿no, doctora? Resistentes al calor, a la cocción, a la conservación, ¿sale? Entonces es una proteína que va a permanecer con sus características alergénicas de forma importante. Entonces habrá que ser justamente extensiva, entonces la restricción a los productos horneados, ¿vale? Porque muchas veces pasa, ¿no?, llega a suceder que le damos la indicación a los familiares, ¿no?, de la dieta de restricción del consumo de la proteína, pero pues le siguen dando galletas. Entonces, hay que hacerles hincapié en que las galletas pueden contener la proteína de la leche, los pasteles van a contener la proteína de la leche, los panqueos, el pan, ¿no?, en general pues también va a contener la proteína de la leche. Entonces tienen que ser bastante cuidadosos, los papás tienen que leer todas las etiquetas, realmente todas las etiquetas de lo que vayan a consumir de forma procesada, y pues bueno, todo esto para favorecer el retiro de la proteína, ¿no? Porque como comentábamos desde el día de ayer, las dietas de eliminación o de restricción basan su efectividad en la restricción absoluta del consumo de la proteína, ¿vale? Porque si llevamos la restricción absoluta por, no
sé, 2 meses y habíamos planificado 3 meses, entonces, y a los 2 meses come ahí un resto de algo de traza de proteína de la leche de vaca, todo lo que habíamos avanzado los 2 meses, pues se pierde, ¿no? Y reiniciamos. Entonces, si no se llevan dietas restrictivas de forma importante, pues no va a tener éxito esta dieta de supresión de la proteína. Muy bien. Y pues entonces, si queremos ocupar una fórmula, un sucedáneo de leche materna, ¿cuál es la fórmula que es de primera línea, la primera opción de tratamiento en nuestros pacientes? Doctora Jimena Hernández. No sé si ya me escuché. La escuchamos un poco bajito, pero sí ya. Adelante. Ahora sí ya. Bueno. Las principales que se recomiendan son las fórmulas extensamente hidrolizadas, tanto de suero o de caseína. Y se hizo una prueba clínica y esta tiene una eficacia de 2 a 4 semanas y es la que se recomienda como de primera línea. Ok, muy bien, perfecto. Y, doctora Jimena, y en los casos que usted por algún motivo llegue a ver un paciente que haya presentado anafilaxia al consumo de esta proteína, ¿cuál será su primera opción? En este caso se recomiendan las fórmulas de aminoácidos. Así es, la fórmula de aminoácidos. Entonces habrá que consumir la proteína mucho más fraccionada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un riesgo elevado de generar nuevamente anafilaxia. Y pues bueno, ya respecto al diagnóstico, pues nuevamente como comentábamos hasta el día de ayer, tenemos un protocolo de estudio en el cual pues vamos exponiendo al paciente de forma gradual, ¿no? Hasta que lleguemos prácticamente al reto si es que lo amerita. ¿Vale? Regularmente desde las pruebas ProPric se puede llegar a diagnosticar a más del 80% de pacientes. En algunos casos también la IG específica es de gran utilidad. Y solo en un porcentaje realmente bastante pequeño es en aquellos que nosotros lleguemos a hacer un reto oral, ¿vale? Porque igual tiene que ser un reto oral, preferentemente y doble ciego. Entonces, la realidad es que no lo hacemos muy frecuentemente, ¿vale? Porque nuevamente es exponer de forma importante al paciente y, pues, bueno, al final de cuentas, la indicación es la restricción del consumo de esta proteína, ¿vale? Y, pues bueno, ¿alguna duda que les haya quedado respecto a este tema, doctores, o a esta revisión? Doctora Carolina. Sí, doctor. Entonces, cuando el paciente es menor de 6 meses y la madre ya se le hizo la restricción de su dieta de los lácteos y derivados, pero el paciente no mejora, ¿ya es una indicación de empezar a darle una fórmula y de quitarle la lactancia materna? Ok, no mejora. Habrá que valorar muy específicamente a qué se refiere con no mejora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer, y como bien comentó su compañera, ¿no?, es restringir el aporte de la proteína, ¿vale? Tanto de la mamá, y obviamente la mamá tiene que hacer la exclusión de forma radical, ¿vale? De repente por ahí viene la falla, ¿no? La falla que a lo mejor usted esté viendo en la consulta, ¿no? Que la mamá pues se da un gustito de vez en cuando, se come una galleta, se come un pan, ¿vale? Entonces realmente no está teniendo la restricción adecuada, ¿vale? Y la otra, que usted me puede decir que no mejora, hay que manejar la manifestación clínica de enfermedad. Entonces quitamos la proteína, que es el factor sensibilizante y la exposición, y tratamos la dermatitis atópica, tratamos las manifestaciones respiratorias, si fuera rinitis, si fuera asma, ¿vale? Y entonces, si no mejora nuestro paciente, van a ser por 2 situaciones, porque no está haciendo realmente la restricción la mamá y porque no estamos manejando de forma adecuada la presentación clínica, ¿no? Por decir algo, la dermatitis atópica. Entonces, muy probablemente la mamá
¿no? O no hemos dado la indicación correcta del cuidado de piel, evitar factores desencadenantes, hidratación de la piel, ¿sale? Entonces, si lo primero que debemos hacer antes de pensar en quitar la leche materna es si el tratamiento que estamos dando está siendo efectivo para controlar la enfermedad del pequeño. Sí, doctora, no sé si me debe explicar con esto. Sí, doctor. ¿Vale? Porque tenemos que manejar la expresión, no el simple hecho de quitar la proteína de la leche va a mejorar muchísimo al paciente, sí, definitivo, pero a lo mejor le falta este plus del control de la enfermedad en la cual se esté expresando, si es cutánea, respiratoria, ¿vale? O gastrointestinal, o la manifestación que esté presentando. Ok. ¿Sí, doctora? Entonces, sí, quitamos la proteína y tratamos la expresión, ¿sí? Sí, doctor, sí, de acuerdo. Ya me quedó más claro. Muy bien. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Doctora Daniela. Hola, doctor. Sí, por ejemplo, en este contexto de un paciente lactante, si la madre consume de forma accidental leche, digamos que, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que esta proteína de la leche puede ser excretada por la leche materna? En este contexto, digamos que durante esas horas quizás se puede suspender la lactancia y utilizar una fórmula, o cuánto es el tiempo, digamos, que puede tener el lactante riesgo de presentar una reacción alérgica. En las siguientes 12 horas, doctora, dependiendo del metabolismo de la mamá, pero en las siguientes 8 a 12 horas podría estar en contacto el paciente con la proteína. Pero imagínese, tomando en cuenta lo que usted me acaba de comentar entre las dos opciones de tratamiento, ¿no? Suspenderle la lactancia materna a un bebé y la mamá consumió por accidente la proteína de la leche, ¿no? O darle un sucedáneo de leche materna, ¿qué es lo que va a contener este sucedáneo, doctora? ¿Cómo, doctor? ¿Qué va a contener? O sea, ¿cuáles son sí, sus... ¿qué proteínas? ¿Qué proteínas de la leche? De la leche de vaca. Lo que hablábamos de la beta-lactoglobulina. Ok, sí, justo. No, entonces, a lo mejor, bueno, no me estoy dando a entender, me parece. Es más riesgoso y, digamos, hasta cierto punto no tan buen punto de práctica, quitarle la leche materna a un bebé por el riesgo de que pueda contaminarse, por así decirlo, ¿no? Con la proteína de la leche que consumió la mamá por un pan, por así decirlo, ¿no? Eso es hasta cierto punto menos riesgo que usted le inicie por unas horas, por una toma, sucedáneo de leche materna, porque este sucedáneo va a contener proteínas de la leche de vaca. Entonces, seguramente es mucho más factible que el bebé se pueda incrementar la expresión clínica o la sensibilización por el consumo del sucedáneo que por continuar la lactancia materna. Sí, no sé si ya me voy a entender con más fácil. Sí, doctor, sí. Entonces, nuevamente, no se quita la leche materna, no lo piensen otras soluciones. ¿Vale? Piensen, ok, si la mamá ya comió la leche materna, la consumió, se fue a una fiesta y se comió 2 rebanadas de pastel, ¿no? Comió proteína de la leche, ni modo. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues que el niño tenga cierta exacerbación de la dermatitis atópica, ¿no? ¿Y qué va a hacer en este caso, doctora Daniela? Pues en este caso se debería de tratar las manifestaciones de la dermatitis atópica, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se espera que pues, la mamá haga conciencia, reinicie la dieta de exclusión, ¿no? Y el paciente también va a depurar la proteína que en algún momento llegó a absorber, ¿no? Y va a continuar alimentándose de forma óptima a través de la leche materna y si gusta usted, no sé, unos 7 días que haya requerido nuevamente esteroide de baja potencia, ¿no? Para el control de la manifestación cutánea, se habrá remitido. Entonces podemos delimitarlo más fácilmente si damos un buen tratamiento de la expresión clínica de la alergia a la proteína de leche de vaca, más allá de pensar en quitarle la lactancia materna. Doctores, entonces nuevamente no se quita
el aporte de la leche materna. Habrá que pensar en algunas otras situaciones, habrá que pensar en algunos otros manejos que incluyan a la leche materna, ¿vale? Ya solamente que tenga contraindicaciones absolutas para la lactancia materna, bueno, pues ahí sí ni hablar, ¿no? Habrá que ocupar las fórmulas extensamente hidrolizadas o, dependiendo del espectro clínico que tenga su paciente, la fórmula que sea de primera línea. ¿Sí, doctores? Sí, doctora Daniela, ¿ya quedó más claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien, pues entonces, si no hay ninguna otra duda, continuamos con sus compañeros del bloque, que es bloque D, ¿no? El que sigue. Y le pediremos de favor a su compañera Mariana Mondragón Gómez. ¿Se encuentra? Doctora Mariana Mondragón. ¿No? Bueno. Correcto, entonces si no se encuentra su compañera, se encontrará Paola Lima Hernández. Sí, doctor. Ok, doctora, si nos hace favor de compartir la información del artículo que se le asignó a su bloque. Si gusta en lo que prepara su artículo, voy a pasar lista. Bien, entonces, encuentra Alcázar Castro Yamel Adriana. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alvarado Naón Carolina de Los Ángeles. Ok, ya la vi, doctora. Presente, doctor. Es que, perdón, Sí. prender el audio. No se preocupe. Becerra Morales Andrea Nayeli. Ok, doctora. No lo entendí mucho, pero ya la escuché. Otra, Brito Palmer Mayra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Casco Buena Sergio. Presente, doctor. Juan David Conde Pantoja. Presente. Y Estirado Jocelyn. Presente, doctor. Buenas tardes. Tardes. Escorcia Rodríguez Yulisa. Presente, doctor. Buenas tardes. Tardes. Galicia Jerquín María Fernanda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. González Martínez Ada Marina. Presente, doctor. Buenas tardes. Guevara González Juan Gerardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Tardes. Gutiérrez Bifano Adriana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hernández Alonso Ricardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Suárez Jimena. Presente, doctor. Buenas tardes. Hernández Toral Rosana Rebeca. Presente, doctor. Buenas tardes. Tardes. Juárez Pérez Diana. Buenas tardes, doctor. Presente. Tardes. León Teotli Adrián. Presente, doc. Lima Hernández Paula. Presente. Luna Ruiz Andrea. Presente, doctor. Mancera Hernández Daniela. Aquí, doctor. Presente. León Cruz Teresita. Presente, doctor. Dragón Gómez Mariana. Aquí no está, ¿verdad? Moreno Arroyo Cris. Presente, doctor. Duña Cruz Aldo. Presente. Pérez Gómez José Armando. Presente, doctor. Rivera Román Ailín. Presente, doctor. Rodríguez Romero Dulce. Rodríguez Romero Dulce. Rodríguez Vélez Gabriela. Presente, doctor.
Rojas Rivera Yailin. Presente, doctor. Ruiz Chamorro Adriana. Presente, doctor. Salas Caballero Dulce Karina. Presente, doctor. Santiago Rocha Daniela. Presente, doctor. Vargas de la Cruz Nati. Presente, doctor. Y Velázquez Cruz Faridi Alexandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Muy bien, doctora. En cuanto esté usted lista, de favor, puede iniciar. Sí, claro que sí. ¿Ya me escuchan bien? Sí, compañera. Bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema es reacciones de hipersensibilidad a aditivos alimentarios. Bueno, primero vamos a comenzar con la definición de aditivo alimentario, el cual va a ser una sustancia que con un fin distinto del alimenticio va a ser añadida al alimento para transformarlo en más seguro. Algunas de sus cualidades es que previenen la oxidación, va a mejorar la apariencia, el sabor y la consistencia. Y bueno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, es el organismo en México que va a regular las normativas para la utilización de estos aditivos alimentarios y las reglas van a estar en el Reglamento del Control Sanitario de Productos. Bien, el artículo menciona una clasificación por función, dentro de los cuales tenemos explícitamente todos en la lista que ustedes pueden observar a su izquierda, pero de manera más general albergan 8 grupos, los cuales son antioxidantes, agentes de glaseado, colorantes, edulcorantes, emulsificadores y estabilizadores de sabor, conservadores, solventes y agentes espesantes. Vamos a comenzar hablando de los antioxidantes. Deben de saber que los alimentos que contienen grasas vegetales o animales se oxidan y la velocidad de esto pues va a depender de las condiciones de almacenamiento. El artículo menciona que, por ejemplo, los alimentos también que contienen grasas saturadas van a tardar más tiempo en oxidarse que las grasas insaturadas por los dobles enlaces que estas contienen. Y bueno, la función de los antioxidantes pues es prolongar la vida de almacén de los productos. También menciona que los antioxidantes fenólicos se van a relacionar con el aumento en la frecuencia de enfermedades alérgicas, mientras que los flavonoides podrían ejercer un efecto protector contra estas enfermedades alérgicas. ¿Dónde vamos a encontrar los antioxidantes? En productos horneados, en cereales, en grasas, en aceites, en aderezos de ensaladas. Dentro de los más comunes que van a generar una reacción alérgica van a ser el hidroxicianobutilado y el hidroxitolueno butilado, los cuales van a estar asociados a urticaria hasta en un 10 a 15%, pero también se han reportado de manera aislada personas que presentaron tras consumirlo dermatitis de contacto, vasculitis cutánea e inclusive exacerbación de una dermatitis atópica. Y bueno, les agregué esta tabla que se encuentra en el artículo solamente para que puedan observar que cuando nosotros le recomendemos al paciente no consumir este tipo de antioxidantes después de ver que les genera una reacción alérgica, es importante no solamente saber el nombre con el que se pueden encontrar en el etiquetado, sino también el código, porque a veces dentro de las etiquetas de los productos no ponen el nombre, pero sí ponen el código, que son estos que ven aquí que dicen MEX 300, 301 y todo eso. Bueno, vamos a continuar con los colorantes, los cuales pues van a ser sustancias que dan o restituyen el color a un producto para mejorar su aspecto visual. Lo bueno de los colorantes es que se utilizan porque no cambian, no modifican el valor nutricional, ni el sabor, ni la seguridad de un alimento. Dentro de los colorantes más utilizados vamos a encontrar la tartrazina, o también con el nombre de E102 o amarillo 5, amarillo ocaso, que también lo pueden encontrar como E110, azul índigo,
que también lo pueden encontrar como E132 o indigotina, el rojo cochinilla, que es E120. Esos albergan aproximadamente el 90% de los colorantes utilizados. Y de su lado derecho tenemos otros que son utilizados con menor frecuencia. Carminanato, E160B, betacaroteno, E160A, subdivisión 2, paprika, E160C, azafrán, eritrocina, que es E127, y los códigos que tenían estos colorantes, me percaté de que dentro de la toxicidad, los más utilizados tienen una toxicidad pues elevada y la recomendación es no consumirlo. Lo mismo la eritrocina. Para carmitanato, betacaroteno, paprika, azafrán son completamente inofensivos dentro de su toxicidad. Con respecto a la clasificación va a ser de acuerdo al origen, el cual puede ser de manera sintética, natural o mineral. Los sintéticos se van a dividir a su vez en dos grupos, azoicos y no azoicos. Dentro de los azoicos, por ejemplo, tenemos a la tartrazina, el amarillo naranja, rojo cochinilla. Dentro de los no azoicos, la eritrocina, el amarillo quinoleína, la indigocina. Estos se han relacionado con reacciones de hipersensibilidad de tipo no inmunoglobulina E, las cuales afortunadamente son leves, pero también pueden estar asociadas a urticaria crónica, angioedema y asma y exacerbación de dermatitis atópica. Y bueno, continuamos con los naturales. Estos van a ser menos frecuentes a reacciones de hipersensibilidad, pero cuando llega a haber una reacción es porque este tipo de colorante se ha unido a determinado alérgeno y nos va a dar como resultado una reacción mediada por inmunoglobulina E. Por ejemplo, el colorante carmina con el alérgeno CCK83 o anato con proteína de anato. Desafortunadamente, este tipo de reacciones puede llegar a ser severa y el paciente puede llegar a presentar anafilaxia. Y bueno, de nuevo aquí la tabla, que lo importante de esto es, aquí menciona en qué tipo de alimentos se encuentran y el tipo de enfermedades y signos o síntomas que puede presentar el paciente cuando tiene la reacción. Bueno, vamos a continuar con los conservadores. Estas sustancias se utilizan para prevenir, retardar o detener cualquier alteración causada por microorganismos. Los vamos a encontrar en embutidos, en alimentos lácteos, en bebidas carbonatadas, en preparados farmacéuticos, en enlatados, en bebidas alcohólicas y en frutas. Y bueno, el artículo menciona 3 grandes grupos, que son los parabenos, los cuales son ésteres alquílicos de ácido parahidroxibenzoico, los cuales van a ser activos contra levaduras y mohos. Se ha visto que las personas que llegan a presentar una reacción presentan dermatitis de contacto y también ha estado relacionado con enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios no esteroideos. Continuamos con los sulfitos o agentes sulfactantes, los cuales vamos a encontrar con los nombres de sulfito, sulfito de sodio, sulfito de hidrógeno, azufre de óxido, etc. El mecanismo que va a tener este tipo de sulfito va a ser como conservador y antioxidante y se ha relacionado con dermatitis de contacto en trabajadores de la industria del pan, del vino, de estéticas y peluquerías. Esto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sucede porque muchísimas personas que trabajan dentro de estas industrias, dentro de estos lugares, no cuentan con la protección suficiente y llegan a tener contacto sobre todo en las manos. Y bueno, la hipersensibilidad a los sulfitos en pacientes asmáticos va a ser muchísimo mayor en pacientes asmáticos corticodependientes. Y por último, el ácido benzoico, que va a tener propiedades antimicrobianas, se encuentra de forma natural en frutas y especias como por ejemplo la ciruela, los arándanos, la canela y los frutos rojos. Y de forma artificial lo vamos a encontrar con el nombre de benzoato de sodio y se utiliza para la preparación de mermeladas, gelatinas, jugos de frutas, se utiliza en la farmacéutica y también
para los cosméticos. Y bueno, las personas que llegan a presentar una reacción de hipersensibilidad llegan a presentar desde una granulomatosis orofacial, urticaria crónica, hasta asma bronquial. Y bueno, esos son los 3 grupos más importantes que generan alguna reacción de hipersensibilidad, pero no son los únicos. Recuerden que les mencioné 8 grandes grupos, así que vamos a continuar con los demás. Vamos a empezar con los edulcorantes, los cuales van a actuar como saborizantes para disminuir el contenido calórico de un alimento. Aquí no mencionaba ningún nombre en específico, así que no tengo ejemplos, pero para los saborizantes sí. Esos van a proporcionar o intensificar el sabor o el aroma de los productos. Y estos pueden ser ésteres, aldehídos, cetonas, alcoholes o éteros. Bueno, con los agentes del glaseado, la función es que van a brindar un aspecto brillante o un recubrimiento protector a los alimentos. Afortunadamente es una causa rara de reacciones y pues van a ser reacciones no mediadas por inmunoglobulina E y van a ser reacciones leves. Y los emulsificantes, estos van a formar o mantener una emulsión uniforme del producto. El ejemplo de un emulsificante que se han reportado casos, pues es la lecitina, la cual se extrae de la soya y por lo tanto contiene las propiedades de la proteína de la misma. Y los pacientes que se han reportado tras una reacción de hipersensibilidad han presentado asma ocupacional, dermatitis de contacto, exacerbación de dermatitis atópica y urticaria crónica. Y por último tenemos al glutamato monosódico. Este lo puse de manera especial porque va a haber más personas que presenten una reacción de hipersensibilidad. El glutamato monosódico es un aminoácido no esencial y se va a utilizar como potenciador del sabor para las salsas, para las carnes y para las aves. Es una sal sódica del ácido glutámico que va a ser producida naturalmente por Corynebacterium glutanicum y se utiliza para representar el sabor umami en la comida oriental, sobre todo en la comida china. Entonces, muchas personas que consumían este tipo de comida presentaban adormecimiento del cuello, cefalia, náuseas, vómito, diaforesis, palpitaciones y enrojecimiento. Es por eso que a todos estos signos y síntomas se le determinó como el síndrome del restaurante chino. Y también ha presentado una débil asociación con urticaria crónica con angioedema, rinitis alérgica e inclusive asma bronquial. Y bueno, aquí está la lista de ejemplos en esta tabla de todos los que ya les mencioné, en qué tipo de alimentos se utilizan y qué tipo de reacción de hipersensibilidad causan los pacientes tras consumirla. Bueno, vamos a continuar con la prevalencia. Desafortunadamente para este tipo de aditivos alimentarios hay pocos estudios de adecuado diseño estadístico que hablen sobre la prevalencia y las manifestaciones clínicas en las reacciones de hipersensibilidad, pero afortunadamente tiene una prevalencia muy baja. Hay estudios que arrojaron que aproximadamente el 0.18 en la población danesa y el 0.01 al 0.23 en la población británica han presentado una reacción de hipersensibilidad. También el artículo nos menciona que aproximadamente el 1% en adultos y el 2% en los niños lo va a presentar, pero este porcentaje en niños va a aumentar hasta el 7% si estos ya presentan otra enfermedad alérgica. Y bueno, aproximadamente también el 90% de reacciones de hipersensibilidad son secundarias a conservadores, colorantes y antioxidantes, que fueron los primeros 3 que les mencioné. ¿Cuál es la fisiopatología de una persona que va a presentar esta hipersensibilidad? Para comenzar, el 98% son reacciones inmunológicas no mediadas por inmunoglobulina E. Y lo que ocurre es que primero las células mastocitarias son activadas por la interacción directa con el aditivo alimentario y posteriormente va a ocurrir la activación de la cascada del complemento. Pero también debemos de saber que esta activación se puede dar de manera indirecta
Y bueno, este aditivo alimentario va a actuar como apteno y se va a unir a una proteína para próximamente activar a las células T. Posteriormente va a haber degranulación de células cebadas y citocinas que van a mediar pues el cuadro clínico, y también se ha observado en algunos pacientes que se han sometido a estudio que hay una liberación de proteína catiónica del eosinófilo, el cual va a actuar como señalizador de respuesta inflamatoria y también va a modular la respuesta del cuadro clínico. El cuadro clínico que van a presentar estos pacientes fue dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica, asma alérgica y alergia alimentaria. Para el diagnóstico, debemos de saber primero la entidad clínica. ¿Cuál es el cuadro clínico que nuestro paciente está presentando? Por lo general, los más comunes, anafilaxia, asma, urticaria, rinitis. Posteriormente debemos de asociar esta entidad clínica a un consumo del aditivo alimentario. Y por lo general el reporte suele ser anecdótico. Nosotros no podemos comprobar sino solamente con lo que nos dice el paciente. Es por eso que es un potencial reto, porque solamente cuando él nos platica es lo único que tenemos de referencia, además de que no podemos comprobar en ese momento que realmente fue una cosa en específico lo que le causó. Y bueno, aquí solamente añadí esto porque son herramientas de apoyo, no son herramientas para dar un diagnóstico final, pero son herramientas de apoyo. Tenemos a las pruebas cutáneas o RAS, que es un apoyo diagnóstico para las sustancias naturales, como por ejemplo anato, carmina, azafrán, pero no es confiable para las sustancias sintéticas. Tenemos Immunocap RAS, que por ejemplo cuando la carmina y el anato están como alérgenos involucrados, nos puede servir este tipo de prueba, y nos sirve también en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Tenemos también la prueba de activación de basófilos. Esa es una prueba útil porque nos ayuda potencialmente a dar un diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad no mediada o mediada por inmunoglobulina E. La única desventaja, por así decirlo, de esta prueba es que se tiene que realizar de inmediato después de la reacción. Y bueno, tenemos también pruebas epicutáneas, las cuales van a ser útiles en reacciones inmediatas ocasionadas, por ejemplo, por sulfitos, glutamato monosódico, conservadores y colorantes. Bueno, el artículo nos menciona que el estándar de oro para el diagnóstico de personas que presentan una hipersensibilidad a aditivos alimentarios va a ser el reto oral ciego placebo, el cual va a consistir en enmascarar el sabor, el olor, la textura o el color del alimento. Aquí solamente dos ejemplos, no encontré ninguno de aditivos alimentarios, pero por ejemplo, para la leche, el material que se utiliza pues es la leche en polvo. El placebo puede ser leche de soya o almidón de maíz, de trigo o harina de arroz, y el vehículo pues va a ser en fórmula o puré de manzana o un pudín. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para realizar esta prueba? Cuando hay un diagnóstico dudoso ante la sospecha de reacción de alergia alimentaria por un aditivo alimentario y que no conozcamos realmente cuál fue el alérgeno que produce esta reacción. También se utiliza para determinar la dosis a partir de la cual se produce la reacción. Se puede realizar también después de que se le ha dado una dieta de eliminación y tenemos una respuesta pobre. O inclusive cuando los estudios sugirieron tolerancia a cierto alimento, pero el paciente nunca haya consumido pues el mismo, o inclusive en los papás que ya son alérgicos, que tienen miedo a que sus hijos también presenten una reacción alimentaria, pues que tengan miedo de introducir ciertos alimentos en su hogar. Y como ya lo sabemos, para las indicaciones se debe de suspender mínimo tanto el alimento que puede causar una reacción como ciertos medicamentos durante un mínimo de 2 semanas.
Y bueno, como todas las pruebas, pues esta va a tener un riesgo. El riesgo es que el paciente puede presentar una reacción alérgica aguda con riesgo a anafilaxia, puede presentar también una exacerbación de dermatosis atópica y pues este tipo de pruebas por lo general les causa estrés emocional a los pacientes, háblese de niños, adolescentes o adultos. Y por lo tanto no es recomendable en pacientes que ya hayan cursado con una anafilaxia reciente, inclusive es una contraindicación relativa porque puede provocar una anafilaxia más grave y también está contraindicado en pacientes con asma no controlado. Y bueno, por último de hablar de esta prueba, es que la prueba se debe detener cuando ante un signo objetivo, ahí se detiene el reto y se va a considerar positivo. En niños se debe de prestar mayor atención porque pues los niños no hablan como los adultos, pero pueden estar callados, rechazar el alimento, se pueden empezar a rascar las orejas, la lengua y el cuello. Y bueno, la cantidad total a probar debe ser aproximadamente del tamaño de una porción regular y el alimento a retar se va a mezclar con el vehículo y el total se considera al 100% y esto a su vez se va administrando en incrementos graduales. Y para finalizar, el tratamiento va a comenzar con la exclusión del aditivo de manera permanente en la dieta del paciente. Debemos de brindarle todos los nombres alternativos que pueda tener este aditivo alimentario y productos conocidos que lo incluyan para que el paciente sepa qué puede consumir y qué no puede consumir. Y sobre todo educar al paciente sobre el hábito de leer las etiquetas de los alimentos y también que tengan el hábito de preguntar sobre la preparación de los alimentos cuando van a restaurantes. Bueno, en una reacción severa se va a comenzar con un plan de anafilaxia con correcto uso de la adrenalina y también le vamos a educar acerca de identificar los signos de alarma que él mismo puede presentar. El tratamiento específico puede utilizar esteroides sistémicos, antihistamínicos y broncodilatadores y también debemos de hacer hincapié en el tratamiento de la enfermedad atópica de base. Las más comunes son urticaria crónica, dermatitis atópica o asma bronquial. Y eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, ya para terminar este módulo de reacciones adversas a alimentos, pues tenemos de lo más común, ¿no? Los aditivos alimentarios. Y esto es de lo más común porque la gran mayoría de nosotros consumimos muchísimos alimentos procesados. Y suele ser muy común que el paciente diga es que soy alérgico al chocolate. Como en algún momento comió un... ¿qué chocolate les gusta, doctores? Bueno, ¿cuál no les gusta? Porque si no, capaz que tienen una reacción y me van a echar la culpa. ¿Qué chocolate? Digamos un Carlos V Cookies and Cream, ¿no? Comió este chocolate su paciente y después de unas horas presenta una reacción. Regularmente presentan reacciones cutáneas agudas como una urticaria aguda. ¿Qué va a decir el paciente? Es que soy alérgico al chocolate. Ok, hacemos el interrogatorio. Y al momento que le interrogamos, ¿y cómo comió el chocolate? Pues me comí este chocolate, cookies and cream. Ok. ¿Ustedes creen que realmente ese chocolate contenga una cantidad suficiente de cacao para generar la reacción? ¿O será algún otro componente como la cocoa o todos los conservadores que traen estos productos? Alguno de esos sea el responsable. ¿Ustedes qué creen, doctores? Doctor, es que no es como por el chocolate. Casi no lo escuché, doctora Daniela, perdón. Es que creo que alguien más habló, entonces por eso me callé. Pues yo considero que en este caso no sería por el chocolate, porque, por ejemplo, en esos casos, si nosotros revisamos las etiquetas, los principales ingredientes son azúcares, leches o polvo de leches, y realmente lo que es el chocolate, el cacao, es mínima la proporción, pero siempre van a contener saborizantes, colorantes, conservadores, entonces se lo podemos atribuir a eso. Así es, muy bien, doctora. En efecto,
Entonces, habrá que realmente cuestionarnos si fue el alimento que está comentando el paciente o alguno de los aditivos que contienen estos alimentos, sobre todo los procesados y que son los que más frecuentemente llegan a generar reacciones, ¿no? Uno bien común, bastante común, son los alimentos que tienen tartracinas, ¿no? O colorante amarillo. Y si ustedes se ponen a reflexionar, realmente tenemos muchísimos en el mercado. Entonces tenemos en productos como chetos, en refrescos, en vinos, en bebidas, en alimentos, en pizzas, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que este alimento es muy importante y seguramente se los pueden llegar a preguntar en algún momento en el examen nacional. Un paciente que haya tenido una reacción adversa al consumo, por ejemplo, de comida chatarra, ¿no? De los chetos, no ponen marca, ¿verdad? Pero regularmente si le ponen una reacción adversa de este tipo, pues piensen en un aditivo. Y si por ahí encuentran tartracina, pues fue la tartracina, ¿vale? Ahora, y esto sí lo han preguntado, ¿cuál es el aditivo del síndrome del restaurante chino? Doctora Cris. El glutamato monosódico. El glutamato. Entonces, este sí, apréndanselo súper bien porque es bien preguntable en los exámenes, ¿sale? Y sobre todo en el examen nacional, que les ponen un caso bien complicado, ¿no? Un paciente que prácticamente generó anafilaxia y ustedes piensan, no, pues que la comida china tiene de todo, ¿no? Cualquiera de esos alimentos para albúminas, tropomiosinas, ¿no? Empiezan a elucubrar en las diferentes proteínas, cuando realmente el principal desencadenante es un aditivo que se llama glutamato monosódico, ¿no? Y que viene de forma importante en este tipo de comida y también en las carnes que son conservadas, ¿no? Y es muy común, ¿no?, que los pacientes que consuman hamburguesas, que son de cadena, para no decir marcas, es muy común que esos pacientes cuando tienen la sensibilización a este componente presenten tos de forma continua o presenten datos respiratorios altos, ¿no?, como rinitis, empiezan con estornudos y es bastante frecuente. La verdad es que hemos tenido algunos pacientes que llegan solamente a consulta por eso, no dicen, doctor, es que cuando como hamburguesa de no sé, Burger King, solamente cuando como esta hamburguesa empiezo con estornudos, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, yo creo que soy alérgico a la hamburguesa. Y bueno, no es que sea alérgico a la carne, ¿no?, a la carne de res de esa hamburguesa, sino que seguramente al conservador o al aditivo que le ponen a ese tipo de carne en específico, ¿no? Bueno, entonces, ustedes recuerdan la lista inmensa que les puse cuando vimos urticaria, ¿no?, y los pseudoalérgenos. Busquen, muchos de estos pseudoalérgenos son los que acabamos de revisar. Los conservadores, embutidos, enlatados, los sulfitos. Hay pacientes que presentan esta reacción adversa al consumo de hecho, los vinos, ¿no? El vino tinto, incluso ahí trae su advertencia, ¿no? Este producto contiene sulfitos, ¿vale? Y habrá que tener en cuenta este detalle, ¿okay? Muy bien, pues es un tema bastante cortito, pero muy importante, ¿no?, para que siempre lo tengan en cuenta en aquellos pacientes con alguna reacción adversa. He aquí la importancia de catalogar nuestras reacciones, ¿no? Como les dije desde el día de ayer que iniciamos este módulo, no cataloguemos a todos los alimentos como alergénicos, ¿vale? No todos van a ser una alergia alimentaria. De hecho, va a ser muy poca la verdadera alergia alimentaria. ¿Qué es lo más común? Esto, una reacción adversa por pseudoalérgenos, ¿vale?, o por aditivos y conservadores, ¿vale? Entonces, nuevamente, cuando les llega un paciente, no le pongan ahí alergia alimentaria, no. Reacción adversa a alimentos, ya se quieren ver más exquisitos, no inmunológica, por probable aditivo alimentario. Ese sería el diagnóstico correcto de los pacientes que tengan alguna utilización de este alimento. Muy bien, compañeros, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Muy bien, pues parece que no hay dudas. Siendo así, pues aquí terminamos la clase del día, doctores. Continuamos el lunes ya con el tema que falta, que es reacciones adversas a fármacos, medicamentos, ¿vale?, con los últimos 2 bloques, y terminando haríamos la evaluación.
¿vale? Para este caso llegaría la evaluación hasta el tema que revisamos el día de hoy, ¿vale? Hasta este último tema que acabamos de revisar, hasta este llegaría la evaluación. ¿Correcto? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes, doctores. Pásenlo bonito, consientan a sus papás el próximo domingo, ¿vale? Y nos vemos el lunes para terminar esta parte del curso. Tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente.